Ok. Eh, Oye, primero de todo, ¿qué es esto de la ceguera legal? Porque yo he estado mirándolo por Google y se ve que no es una ceguera completa, no es una ceguera absoluta. ¿Qué es ceguera legal, Shanir? Am, bueno, hay diferentes niveles de ceguera legal hasta donde yo me he informado, porque obviamente no soy un experto en el tema, pero ha sido necesario informarme para saber por qué caminos voy a andar. Así que em, la ceguera, cuando no, mejor dicho, la ceguera legal, cuando Mm, no estás totalmente ciego, ujú, entonces significa que tienes un poquito de visión. Algunas personas o algunas entidades o instituciones lo llaman como baja visión. De hecho, si vemos en Internet, hay muchas páginas de Facebook o información en general que lo mencionan como baja visión. Entonces, puede ser por porcentaje, ¿no? O por niveles de visión de, qué sé yo, los términos técnicos, ¿no? De 10 sobre 20, 100 sobre 20, ¿no? Cuando vamos ujú. al oftalmólogo, entonces tenemos estos números, ¿no? Hay algunos que tienen 200 sobre 20, 1000 sobre 20 y así. Entonces, en conclusión, en cristiano es simplemente si ves un poquito, si ves formas, si ves de repente cuando la gente pasa y ves bultos, o Mm, de repente hasta hay ciertos niveles en los que puedes con un software especial en la computadora que se llama Zoom Text, puedes ampliar es como una lupa, ¿no? Un software ajá. especial para ampliar como una lupa, de tal forma que puedes visualizar en tamaño grande las letras, ¿no? Entonces, Ujú. hay algunas personas que tienen todavía esa capacidad para ver. Entonces, hay muchos niveles, ¿no? Así lo diría yo lo que he aprendido, ¿no? Y en tu caso, Shanir, ¿cuáles son estos niveles? Es decir, ¿qué logras ver y qué no logras ver? Ha sido progresivo, pero Mm, he ido perdiendo la visión de a pocos. Entonces, yo actualmente no estoy totalmente ciego, mm, pero sí puedo percibir cuando estoy en la calle a pleno mediodía, la luz del mediodía, mm, puedo percibir, por ejemplo, cuando los autos se mueven, ¿no? ujú, Puedo ver un bulto que pasa y sé obviamente por el sonido del motor que es un auto, puedo ver la estructura del auto, más o menos la forma, pero no puedo ver los detalles, no sé el color del auto, no puedo ver los colores, solamente la figura del auto, igual con las personas. A veces confundo las personas con árboles, por ejemplo, o ujú. viceversa, ¿no? Cuando están cerca. Entonces, cosas así. Entonces, cuando está muy cerca a unos más o menos 30 centímetros, sí puedo ver la figura, por ejemplo, de mi esposa, ¿no? O de mis hijos, Ajá. ¿no? Puedo ver su forma, ¿no? Puedo ver, inclusive, cuando hay por ejemplo, ellos están en contraluz, ¿no? Cuando están en Ujú. contraluz, puedo percibir inclusive a veces el color negro de su cabello, haciendo diferencia, el contraste con su rostro, ¿no? El rostro lo veo gris, no lo veo el color natural de la piel, pero lo veo gris, pero más o menos ahí una diferenciación en contraste de colores blanco y negro, ¿no? Ujú. Entonces depende mucho de dónde esté viniendo la luz, ¿no? Pero en realidad esto no me sirve más que para, de repente, por un segundo querer identificar algo, pero cuando estoy caminando, por ejemplo, no, o sea, yo tengo que usar un bastón, tengo que usar mi tacto porque prácticamente es todo oscuro, a menos Ujú. que por ahí haya un haz de luz y se aclara un poquito por un segundo y luego todo es oscuridad. O sea, es muy, por eso yo siempre digo, tengo ceguera legal, pero prácticamente soy ciego, ¿no? Es lo que yo Ujú. digo. Uh -huh. Esto creo que te lo diagnostican en 2015. Como has dicho, esto es eh, progresivo, ¿no? sí, Y tú en ese momento estás trabajando en el ámbito corporativo, creo que eres comercial, puede ser. no, yo soy Ajá. ingeniero de sistemas. Ujú. Yo me gradué en el 97 como ingeniero. Trabajé más o menos unos 8 años en áreas de mantenimiento de equipos de hardware. Trabajé también administrando servidores en el par de empresas que trabajé. Entonces yo soy muy técnico, soy del lado de la ciencia, entonces después de eso ya obviamente uno va creciendo en el mundo corporativo y fui escalando algunas posiciones y estuve más en la parte administrativa, ¿no? Ya no tanto en la parte técnica.
Y los últimos 7 años de mi trabajo, de mi profesión, estuve dedicado a administrar, gerenciar un poco, ¿no? A ese tipo de cosas. Y a partir de este 2015, ¿cómo cambia tu vida? Me imagino que tienes que dejar el trabajo completamente y, Sí. y luego decides un día, no sé, oye, reconvertirte a profesor de español online. ¿Por qué decides hacer este cambio de ser ingeniero, de ser algo pues técnico, aunque estos últimos años ya estabas, como has dicho, ya en funciones más administrativas, a cambiarte a lo que es la enseñanza? Es muy interesante. Mira, me tomó 2 años tomar esta decisión. La verdad es que en estos 2 años yo estaba deprimido, ¿no? Estaba sin foco. Obviamente el golpe, si bien yo había ido perdiendo la visión progresivamente, pero, ¿qué te digo? En los últimos 3 meses, ya cuando me declararon ciego legal y perdí casi todo, hasta el 90% de la visión, fue un impacto que fue fuerte porque duró solo 3 meses. O sea, de lo que venía bien, había hecho inclusive dejé mi empleo, había empezado un emprendimiento en la parte de IT, ¿no? Había creado un pequeño negocio, había Mm. contratado 3 programadores, ¿no? Estaba empezando ya una cosa independiente por mi cuenta, ¿no? De hecho, no dejé el trabajo corporativo para dedicarme a los idiomas, sino que antes, un paso previo fue hacer mi propio negocio en el área donde yo estaba desenvolviéndome, ¿no? IT. Más como administrador ya, como dueño de negocio, ¿no? Pero 3 meses duraron y mi visión prácticamente se desapareció. Entonces, ese fue un impacto muy duro porque no lo esperaba, ¿no? Yo pensé que me iba a durar más, pero ante esta circunstancia, 2 años tratando de recuperar mi ser, digamos, ¿no? Tratando de entender por qué pasó todo esto y tratando a la vez de ver de alguna forma con los médicos, de ver si hay alguna forma de recuperar algo de visión. Entonces, eso duró 2 años, un tiempo en el que fue eh, digamos, útil para poder darme cuenta qué seguía después. Entonces me tomó una seria reflexión, pensar cuáles son mis habilidades. Si bien es cierto, tenía la opción de ir por IT otra vez, ¿no? Seguir intentando, aprendiendo cosas que me ayuden, ¿no? Para usar la computadora aún en Claro. esta Ujú. capacidad, pero decidí que no. Algunos meses después de meditarlo bien, dije, ok, yo he estudiado idiomas desde la juventud, así que sentí fuertemente una impresión y mi esposa me lo confirmó, que ese debería ser el camino, porque además me encanta enseñar, ¿no? Entonces, me apasiona enseñar. He enseñado desde que estaba en la universidad, ¿no? A chiquillos, de todo tipo. He enseñado de todo. He enseñado matemática, he enseñado computación, he enseñado muchas cosas, ¿no? Entonces dije, enseñar y idiomas ahora porque había estado previamente siendo intérprete por algún tiempo, ¿no? Entonces conecté todas esas cosas y finalmente dije, esto es. Y estoy contento por la decisión que tomé. Mm. Claro, por lo que veo, siendo ingeniero, habiendo hecho un pequeño emprendimiento en el mundo del IT, que te gustaba enseñar, que habías estado enseñando desde la facultad, desde la universidad, oye, pues yo creo que tenías todo ya casi como encarrilado bien para crear un negocio online como profesor de español y empezar, pues digamos, a disfrutar de todo ello. Pero yo me pregunto, Shanir, yo me pongo en tu papel, o sea, me pongo con todas las tareas que yo tengo que hacer como profesor de español, cosas como escribir en un chat, como mostrar la pantalla, como visualizar las imágenes, que si un PowerPoint, que si un vídeo en YouTube. Eh, Todo esto, ¿cómo lo haces? Y te lo pregunto desde mi completa ignorancia. O sea, qué tipo de herramientas usas? ¿Qué puedes hacer? Quizá cosas que no puedes hacer, pero ¿cómo das una clase de español? Lo primero de todo, como toda cosa que empiezas, siempre tiene su curva de aprendizaje y al comienzo es
desafiante, ¿no? Ujú. Porque si bien yo había estos 2 años que te menciono, yo los últimos 6 meses quizá, empecé prácticamente en el año 2016, finales del 2016, Ujú. empecé a entrenarme en un lugar donde ayudaban a las personas con discapacidad visual para seguir con su vida cotidiana. Entre ellas estaba el uso de la tecnología, ¿no? Específicamente el uso de un ordenador, ¿no? Entonces, estos 6 meses de capacitación fueron muy útiles y fueron de alguna forma, se conectaron con mi previo conocimiento pues en tecnología, no fue tan difícil. Entonces tuve que aprender, por ejemplo, una herramienta que es un lector de pantalla. Ujú. Y básicamente lo que es un lector de pantalla es un software que se instala en un ordenador, puede ser para Mac o puede ser para sistemas Windows, y lo que hace es hablar, ¿no? Es un software que usa un sintetizador de voz y Es te, como el Cortana este del Windows o el como el Cortana. Siri o... Ujú. Exactamente. La ventaja, bueno, la limitación que tiene Cortana o que tienen sus otras aplicaciones ya que son nativas, ¿no? De estos sistemas operativos, eh, es que tienen funciones específicas para mirar el menú del sistema operativo, para hacer alguna que otra aplicación por ahí de lectura en voz. Pero el software que te menciono, que son los dos más populares de estos lectores de pantalla, se llaman el JAWS, JAWS, y el otro es el NVDA, ¿no? El que yo uso es NVDA, es un open source, ¿no? Se descarga gratuitamente. Ujú. En cambio, JWS es de pago, ¿no? Y cuesta bastante carito. Entonces, yo decidí por ir por el NVDA y estoy ya todo este tiempo, ¿no? 6 años usándolo. Ese es el software ¿qué es lo que hace básicamente? Lo que hace es, por ejemplo, yo uso mi teclado, ¿no? Eso sí, Sí. tienes que usar solo el teclado, no hay opción de mouse. Hay ciertas características que se pueden habilitar para el mouse, pero son muy tediosas, entonces yo prefiero usarlo con el teclado y lo que hace básicamente es trabajar con controles de comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, control A, control B, control Z, comandos básicos que usamos Sí. para accesos Mm. directos, ¿no? En modo normal en el sistema operativo, pero se amplían más. Por ejemplo, tú puedes tener algunos comandos específicos como para ir directamente al escritorio, ¿no? Por ejemplo, yo presiono control D y ya sé que estoy en el escritorio, me dice, estás en el escritorio. Ah. Y luego yo voy con los menús de teclas, perdón, con las teclas de dirección del teclado, voy avanzando y cada vez que avanzo me dice icono NVDA, icono Word, icono WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces me va diciendo a dónde voy. Cuando estoy seguro de lo que quiero acceder, encuentro la aplicación, presiono Enter y abre la aplicación. Una vez abierta, allí también hay más comandos que tengo que aprender de memoria, por supuesto, ¿no? Todo eso tienes que aprender de memoria. Te aprenderás pues unos, qué sé yo, 8 o 10 comandos y con eso manejas todo, ¿no? Entonces, abro WhatsApp, por ejemplo, y sé que con control inicio en el teclado puedo irme al menú principal, luego puedo ir bajando con las teclas de teclado y ir navegando en las opciones. Cada vez que voy a una siguiente opción, me va diciendo qué opción es. Y así, entonces con la tecla Tab puedo ir tabulando y entrando a opciones adicionales. Entonces, todo esto es una secuencia, toda una curva de aprendizaje que tienes que tener para saber usar. Y todas esas comandos son estándares, ¿no? Por ejemplo, la tecla Tab tiene la misma función para navegar, ya sea en WhatsApp, ya sea en Word o en inclusive en la web, ¿no? Leer en la web. Ujú. Nada, Esa es que la primera digo, herramienta. me dijo, o sea, o sea, me imagino que todo esto es como muy mecánico al final, ¿no? Porque claro, me estás diciendo 10 o 8 comandos, pero es que aún así, para mí yo perdería un montonazo de tiempo memorizando el comando, vas adelante y tal. Madre mía, que la clase como que igual me dura 2 horas con el Ajá, alumno, ¿eh? sí. Lo que veo bien. Vale, o sea, esta es, digamos, es como la herramienta principal que tú usas para moverte por el interfaz del
del ordenador, ¿no? Para Ajá. abrir los comandos, o sea, para abrir las aplicaciones y todo esto. ¿Qué más usas, Shanir? Bueno, cuando estoy dentro de la clase, por ejemplo, yo uso Skype, ¿no? Yo doy clases por Skype, entonces tengo que aprenderme, y de hecho ya me aprendí con el tiempo que llevo enseñando, entonces me sé los comandos de teclado para acceder a Skype, para con un par de comandos nada más activar el vídeo, para contestar, entrar a la sección de chat y escribir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la otra herramienta que yo uso, Skype, y básicamente lo que yo diría que lo que más uso es aprender los comandos básicos para las aplicaciones que necesito usar como profesor, Claro. que son, por ejemplo, Skype. Entonces tengo que saber exactamente dónde está. Tengo que ir rápidamente cuando, por ejemplo, un alumno me contesta. Tengo que ir con un comando rápidamente a la sección de chat para que no esté esperando pues 30 o un minuto, ¿no? A que el profesor le conteste. Es bastante rápido lo que hago ya por la práctica. Entonces, eso. Después, ¿qué otra herramienta? La otra herramienta tal vez que es muy útil para mí es, eh, diría, el Gmail con el Google Calendar, ¿no? Entonces, eso me sirve mucho a mí porque, por ejemplo, cuando estoy en Italki, porque enseño todavía en Italki, ¿no? Entonces, cuando estoy en Italki, la ventaja de tener los recordatorios es bastante útil para mí porque de esa manera yo puedo inmediatamente recibir una notificación para saber si estoy a tiempo con la clase, ¿no? Entonces, Gmail lo uso mucho, ¿no? Y en ese sentido he tenido que tomarme un buen tiempo para saber conocer rápidamente cómo navegar por Gmail. Entonces, ¿Y sí. está adaptado Gmail para estos tipos de casos o sigues usando una herramienta externa para esto? Por ejemplo, para leer el email, ¿cómo lo lees? No, bueno, está adaptado Ujú, y depende del navegador. Por ejemplo, hay algunos navegadores que tienen mejores funciones de accesibilidad que otros. ujú, Yo uso Firefox, es mucho más versátil para mí, ¿no? Google Chrome, a pesar de que Google Chrome es del mismo Google, ¿no? Pero lo siento menos fácil de usar. Creo que Firefox para mí es mucho más práctico, más rápido y por alguna razón internamente probablemente este programa de alguna forma en que me resulta muy fácil navegar a través de él, ¿no? Con los ujú. comandos que uno sabe de accesibilidad. Ujú. Ujú. Oye, ¿y tus alumnos cómo reaccionan a esto? Es decir, ya saben de tu discapacidad. Ahora me dirás cómo orientas este tipo de clases, que igual son clases igual más orales, sobre todo vamos a hablar del podcast también, pero tus alumnos, digamos, no te acompañan en este proceso, no tienen ningún tipo de problemas, no has tenido ninguna mala noticia en relación con esto, todos se acostumbran, todo bien. Mira, yo te digo que he tenido muy buena experiencia en ese Ujú. sentido. Yo agradezco mucho a todos los alumnos que me han contactado porque en mi perfil yo no he colocado que tengo esta discapacidad. Entonces, yo lo que hago, y esto es algo que hago desde la primera lección, hablábamos un poco, ¿no? Ellos ni siquiera se dan cuenta que estoy ciego porque mis ojos no parece que estuviera. Ujú, Entonces, lo que hago es decirles, conversamos un poco, ¿no? Nos conocemos, obviamente es oral al inicio, ¿no? Todo, la conversación, cuando son nuevos. Y en esa primera lección, justo unos minutos antes de terminar, yo les digo, bueno, ahora tengo que contarte un poco sobre un tema personal mío. Entonces me dice, está bien, adelante. Y le hablo acerca de mi historia en menos de un minuto. Y la reacción yo diría que en la mayoría ha sido muy positiva, ¿no? claro, Muy positiva. Ellos se sienten, yo diría, agradecidos y se sienten también animados a poder seguir conmigo en muchos de los casos, no en todos, pero en la mayoría de casos. Y siempre se sienten, no tienen ninguna reacción negativa al respecto, más bien me felicitan lo que estoy haciendo, ¿no? Me dan palabras de ánimo también. Entonces, yo diría que el hecho de contarles desde la primera lección exacto. eh, eh,
a qué se enfrentan conmigo y les digo la experiencia que tengo con los previos estudiantes inclusive y cómo es mi sistema de trabajo, les parece muy bien, así que no hay ningún problema. Claro, claro, claro. Es que no tiene que haber ningún problema. Es decir, tú te has sabido readaptar, Shanir, a esto y en el fondo lo que estás haciendo es lo mismo que nosotros. Estás dando una clase, supongo con un gran número de ventajas que nosotros no tenemos, que tú igual pues haces cosas, las haces el doble de bien y eso pues oye, los alumnos ya digo yo que no son tontos, eso lo ven y lo valoran muchísimo. Vamos a hablar de hablar fluido. Hablar fluido, tu proyecto, tus clases online y también tu podcast que tiene el mismo nombre. Cuando tú me contactaste para la consultoría y me comentaste esto, enseguida pensé, bueno, a Shanir le viene perfecto un podcast. Pero es que claro, ya estabas trabajando en un podcast. Háblanos un poquito de tu podcast. Sí, yo te cuento que antes de quedar con esta discapacidad visual, yo, aún cuando estaba en el mundo corporativo, ya escuchaba podcasts. Mm. Entonces, estamos hablando del año 2010, 2012 prácticamente. Vaya, vaya, tú eras, que había en Perú, tú eres de Perú, ¿verdad, Shanir? Sí, sí, sí. ¿Qué había en Ajá. Perú de podcast? ¿Había algo así, podcast peruano en 2010, 2012? No, No había nada. Aquí en España estábamos no, todavía muy verdes también. Sí, 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 sí. sí, no, no había nada. Entonces, yo escuchaba podcast en inglés, ¿no? Ajá. Entonces, y no recuerdo exactamente cómo llegó, ¿no? Qué pena, no lo recuerdo, pero de hecho no usaba iTunes, ¿no? No uso Apple, todo es Windows conmigo y Android, pero por alguna razón en algún sitio web buscando, porque me encanta investigar en Internet, eso sí es una de mis pasiones, entonces Ujú, llegó el podcast y a partir de allí empecé a escuchar podcasts en mi Android, instalé la aplicación Stitcher, me acuerdo, ujú. es la aplicación de preferencia que yo tengo para escuchar podcasts, y entonces nació esa, no sé, esa cosa ese formato me encantaba, aun cuando no tenía esta discapacidad. Pasaron los años y empecé, bueno, en España pues conocía, por ejemplo, a Joan Ajá. Boluda, y hay una serie de podcasters que se encarga de hacer todo esto Todo bien de chévere. marketing, Shanir, todo de marketing. Sí, 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 muy bien. Entonces, y dije, cuando empecé el proyecto, ¿no? Cuando empecé a enseñar español, que antes no tenía hablar fluido, por supuesto, y hablar fluido recién empezó este año, entonces dije, ¿por qué no un podcast? Yo creo que el formato me acomoda muy bien, porque es solo audio, además es mucho más práctico, mucho más sencillo de hacer más que vídeo. El vídeo es más, en mi situación era más tedioso. No digo que no se pueda, de hecho conozco a personas con discapacidad visual que sí lo pueden hacer, pero entiendo que es un poquito, toma más tiempo y dije, ok, tiempo es lo que menos tengo, así que voy por el audio, aun cuando trabajar un podcast toma muchísimo tiempo, ¿ya? Pero dije, ok, para tomar esta decisión, dije, ok, me acomoda muy bien este formato. Así que de hecho yo tengo un podcast previo que lo empecé como, digamos, caballito de batalla, se llama Ujú. Bilingüistic, ¿sí? Ajá. No, y tenía un formato diario, o sea, me hice 66 episodios, todos los días publicaba, y fue una primera experiencia, pero no fue algo que quisiera continuar porque era mucho trabajo, demasiado trabajo. Pero entonces ahí quedó, sigue en iVoox, ¿no? Ujú. Está activo. Pero a raíz de esa experiencia dije, ok, voy por el formato semanal. Así que así nació Hablar Fluido, a raíz de mi enseñanza con la experiencia con iTalki, dije, ok, el formato podcast creo que puede ser una buena opción para seguir, número uno, encontrando más personas que quieran aprender español. Segundo, que lo hagan de la forma como es mi visión, ¿no? Es usar, como lo que hablo en Hablar Fluido, ¿no? Es usar historias, aprender gramática en contexto, formato corto de podcast para que se pueda digerir fácilmente por el estudiante, ¿no? Con una historia, con un relato de la cultura popular de América Latina, con expresiones, con explicar una expresión o algunas expresiones en menos de 5 o 7 minutos. Entonces, y así nació esa idea y ya la implementé en enero de este año y ahí estoy, voy en 36 episodios ya.
Y sé que también haces una cosa que me gusta mucho y no hacen muchos profes podcasters, y es que tú llevas a tus alumnos al podcast, ¿verdad? Ah, sí, sí. Llevé dos, ¿no? Llevé dos hasta ahora, ¿no? Y fue una bonita experiencia, muy, muy bonita experiencia. Uno que, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, hasta ahora estoy pensando hacerlo con cierta regularidad. Todavía no tengo otras citas con algún estudiante adicional, pero sí, voy a seguir incluyendo esto y creo que es algo que puede servir para, como inspiración a otros estudiantes. Y tanto, y tanto. Es una cosa que siempre digo, que por qué no se llevan a más alumnos los profesores a su podcast? Es tan fácil, o sea, es algo sencillo hacerlo, que tú puedes hacerlo desde tu casa, desde Perú. Imagino que tus estudiantes están a kilómetros y kilómetros de distancia. Se puede hacer Ajá. cómodamente con un software y luego es que incluso a nivel de negocio, esto es una validación brutal. Es decir, que haya alumnos tuyos, reales, contigo, hablando en directo, como si fuese una clase de español, eso es fantástico. O sea, eso a la hora, digamos, de validar tu negocio y de que los demás vean que tú eres un profesor fiable, es genial, genial, sí, sí. De hecho, uno de Dime, dime. de mis estudiantes, una mujer y mayor ya, me dijo, he escuchado este podcast y no sé si está bien decirlo, pero me lo dijo así, tengo envidia de este estudiante. ¿Cómo ha hecho Ah, eso? Yo no ah, puedo hacerlo. eso es muy Entonces yo le bueno. dije, bueno, trabajemos en eso, le dije, ¿no? Trabajemos en eso porque pues, puedes, así como él lo ha hecho, tú puedes llegar, ¿no? Eso es muy bueno. Eso es que es eso, ese es el gran secreto del podcast. Que cuando conectas, conectas, pero en serio, vas al 100%. Es decir, una persona que te escucha y se enamora de tu voz, de tu contenido, de cómo lo haces, se enamora de verdad. Y ese es el gran secreto que tiene el podcast. Ujú. Sí que también tienes, hablando ya de sonidos, para ir ya un poco cerrando la entrevista, sí que también tienes un curso de pronunciación. Y no sé si ya lo has puesto como lead magnet o no lo has puesto como lead magnet, porque estuvimos hablando que quizá iba a ser un primer curso que podía servir muy bien para atraer a futuros estudiantes a tu página web. ¿En qué consiste este curso de pronunciación, Shanir? Es un curso que sirve para, al menos la intención que yo le quiero dar o que le estoy dando es como una especie de práctica de los sonidos del español. Entonces, por ejemplo, en el curso tengo una serie de vídeos, cada uno están categorizados, Ujú, hay un curso sobre el sonido de las vocales. Yo no estoy hablando ahí, mira, así suenan las vocales, no, directamente el vídeo es, miras, abres el vídeo y ves la vocal, ves la letra allí y ves cómo suena, ¿no? Perdón, escuchas cómo suena. Entonces, ujú. y hay una, cada vez que la letra va sonando, van avanzando A, E, I, O, U, etcétera. Entonces se va como haciendo un énfasis con otro color para que el estudiante sepa que está escuchando esa letra, ¿no? Ah, Entonces, de una forma, de tal forma que fácilmente, sin necesidad de estar pensando mucho, conecte la palabra o la letra con el sonido. De hecho, ahí está secuenciado en vocales, luego las ujú, sílabas de todas las palabras, de todas las ujú. letras, todas las sílabas, y luego algunas palabras, ¿no? Entonces, la intención de esto es básicamente dar un poco un fundamento de cómo son los sonidos, que los puedan aprender, que los puedan en cualquier momento volver si es que por ahí les falta alguna, sienten que todavía no pueden pronunciarlo bien. Entonces hay una secuencia de videos que les permita recordar cómo suena, ¿no? Y practicar en cualquier momento, está desde la A hasta la Z, ¿no? Entonces, eso es básicamente el mini curso, ¿no? Y está abierto el curso, puede acceder cualquiera. Cualquier persona, sí, hasta ahora está abierto, es gratuito, lo he dejado gratuito porque mi intención es ver qué tanto la gente lo reproduce, ¿no? Quiero probar, que esta etapa yo estoy experimentando, ¿sabes? Yo soy nuevo, no, no conozco mucho de estos temas, mucho de marketing, entonces estoy experimentando. Es un proyecto Hablar Fluido en el que quiero primero probar, quiero ver qué gusta, qué no gusta
y de esa manera abrirme camino un poquito por ahí, ¿no? Como todos en los negocios, la gente se cree que cuando alguien tiene un negocio que funciona, se cree que esto ha sido a la primera, que ya tiene una idea clave, que ha apostado por ella y que ya ha funcionado a la primera. Y no, un negocio es algo que evoluciona, en donde hay que hacer varios experimentos hasta que encuentres lo que te va bien. Pero bueno, oye, que yo te auguro un buen final, ¿eh? O sea, me refiero que esto creo que va bien, Shanir. Yo no sé, pero seguro que estás o vas a estar en las jornadas Podcast L que vamos a celebrar en octubre, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿Eh? sí, 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 definitivamente, sí. Está tu podcast en el directorio, así que bueno, yo simplemente animo a todo el mundo que quiera saber más de Shanir que busque a Shanir. Shanir, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, básicamente yo estoy en hablarfluido.com, ¿no? Allí es mi centro de operaciones, ahí es donde estoy. No estoy mucho en las redes sociales todavía. eh, no quiero poner la excusa de la discapacidad visual, sino que más bien es un tema de tiempo. Le estoy dando muy duro al podcast, Claro. estoy creando contenido por adelantado, ¿no? Entonces, estoy trabajando en guiones, tengo que hacer transcripción, tengo que grabar, tengo que editar, entonces es un montón de cosas, así que las redes sociales no es todavía mi fuerte, esto no estoy promocionando aún, estoy tratando de avanzar en el contenido de una forma que esté un poco más robusto Claro. y entonces en ese sentido yo diría hablarfluido.com es donde me pueden encontrar, ahí está obviamente mi descripción, ahí está mi acceso a las redes sociales también, Y el cuando quieran. podcast también. Ahí Y el está podcast. todo. Sí. Ujú, No, ujú. que haces bien, ¿eh? O sea, más podcast y menos redes sociales. Siempre lo digo yo. Si tienes que apostar, apuesta por tu contenido, hombre, que tiene que ser tuyo. El podcast es tuyo. Claro que sí. Shanir, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por Movimiento en L. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, especialmente para todos aquellos profesores que muchas veces me han preguntado qué sucede si tienes algún tipo de discapacidad. Yo conozco a otros profesores que tienen otro tipo de discapacidades, pero qué sucede si tienes una discapacidad visual, si realmente puedes o no puedes dar una clase de español. Y creo que con lo que tú has comentado queda claro que si quieres, puedes, y que existen herramientas, y que lo que queda detrás, pues oye, es tener muchas ganas de enseñar español, de crear un negocio y sobre todo también de hacer un buen podcast como el que tú haces, Shanir. Así que muchísimas gracias por estar por aquí. No, muchas gracias a ti, en verdad, gracias por invitarme, me siento muy, muy contento y emocionado, ¿no? De estar aquí en el podcast contigo y nada, muchas gracias, gracias por todo y seguimos adelante. Chau, chau. Adiós, adiós. Ok, gracias, chao.